Marín, cuénteme, ¿cuándo nació y dónde nació? Yo nací el 13 de agosto de 1924. Así que para este 13 de agosto estaré cumpliendo 90 años. Nací en la ciudad de León, en el barrio de Zaragoza, de mi padre, Salvador Marín Carcache, y mi mamá Angelina Jiménez Lanuza. Mi papá netamente oriundo de León, pero mi mamá desciende de Esteliano, por Lanuza. Así de que esa es pues prácticamente mi relación familiar pues. Cuénteme, don Marín, deme una idea, 1924 cuando nace y en su niñez, ¿era único hijo? ¿Era el hijo mediano? No. Primeramente nació Salvador, pero a la edad de 12 años murió. Así de que yo soy el segundo y quedé pues prácticamente de mayor pues de todos mis hermanos. Somos 7 hermanos, 3 varones, no, 4 varones y 3 mujeres. Así de que nos desarrollamos en León. ¿Cómo era esos años de niñez, abuelo? Cuénteme, ¿qué hacía un niño en 1926, 27, 28, cuando usted empezó a salir a la calle, a jugar con sus amiguitos? Y ¿qué hacía en la casa? Deme una idea. Bueno, en ese entonces todavía León, pues una ciudad bastante vieja, ¿no? En el barrio de nosotros hay bastantes muchachos que salimos a jugar en la noche por el poste de luz de la media cuadra, a jugar el omblígate, a jugar pues, ¿cómo se llama? Trompo, ¿verdad? El omblígate, darle vuelta a la manzana a quien corría más rápido, haciendo pues todo este tipo de juegos que a la larga pues se convertían en buenos ejercicios. ¿Y jugaba con sus amiguitos, con sus hermanos y hermanas? Sí, éramos 7 hermanos, yo soy el mayor, después siguen Carlos, después de Carlos están 3 mujeres, Dora, Olga y Aide, y por último Salvador y Sergio. Sergio es el único muerto que hay en la familia, que murió de cáncer en el estómago, ¿no? Tuvo una muerte terrible. Pero ¿cómo eran esos días, abuelito? Cuénteme, ¿se levantaban, hacían desayuno para las 10 personas en la casa, jugaban? Bueno, primeramente comencé a estudiar en el Hospicio San Juan de Dios de los Hermanos Cristianos, ¿verdad? Ahí pues cursé después de haber estado en un colegio particular de una maestra que daba clases en su casa, pasé prácticamente para segundo o tercer grado más o menos. Y ya en el tercer grado entré al Hospicio San Juan de Dios y ahí pues llegué hasta el 4º grado. Después pasé al Colegio Beato Salomón, que era de los mismos Hermanos Cristianos, hasta el 6º grado. Pues siempre jugando todo tipo de juegos, el trompo, la lechuza, corriendo y jugando pues en el barrio con el poco de amigos, ¿verdad? Mientras yo voy estudiando y después de pasar la primaria, entré a estudiar en el Colegio Mercantil de Occidente para contador y ahí pasé pues prácticamente 3 años de estudio. Antes de salir y irnos a los estudios, quiero hacer un par de preguntas más sobre su niñez, como niño. ¿Qué tipo de niñez tuvo, abuelo? ¿Una niñez feliz, normal?
Pues sí, pero más que todo, como mi papá era finquero, él era farmacéutico y fue finquero desde joven. Entonces, la mayor parte del tiempo que teníamos de vacaciones o cualquier pretexto que tenía mi papá era irnos a la finca, montar a caballo, a veces aprender a ordeñar las vacas, ver cómo se hacía el queso, en fin, pues todo lo que se puede hacer en la finca, ¿no? Sembrando maíz, cosechando los frutales, y como quedaba más o menos a una poca distancia, a menos de una hora de camino de Poneloye, pues íbamos a pasar pues los fines de semana al mar. Y así pues me desarrollé entre jugando y estudiando en León, y a rato en la finca pues aprendiendo a ordeñar, a ver hacer como hacía el queso, a veces llevar la leche hasta Poneloya, a venderla pues en la temporada de verano. Pero una infancia feliz, feliz, una infancia llena de amigos sí. y de experiencias. Sí, jugando en la cuadra de la casa, pues con el poco de amigos, teníamos todo tipo de juegos, ¿verdad? Dándole vuelta a la manzana, jugando el trompo, con las lechuzas en el día. En fin, teníamos todo tipo de juegos, ¿verdad? Cuénteme un poquito de su mamá y su papá, don Marín. Me imagino que en esos años era difícil criar a los niños. Sí, como yo prácticamente después de morir el mayor, pues a la edad de 12 años yo quedo de mayor de 7 hermanos, somos 7 hermanos, 4 varones y 3 mujeres. Pues nos desarrollamos más o menos bien, ¿verdad? En el colegio, jugando en el barrio. ¿Cómo era su mamá, su papá? Por ejemplo, cuénteme, ¿su papá trabajaba? Mi papá era farmacéutico y como farmacéutico trabajaba en farmacia. Siempre, pues, en ese entonces prácticamente los médicos daban la receta y se iban a la farmacia para que les prepararan las medicinas, ¿verdad? Entonces era prácticamente él como farmacéutico trabajando en farmacia. Y los fines de semana yéndose a la finca, pues a manejar la finca. ¿Y su mamá, don Marín? Mi mamá, pues, una ama de casa, criando a sus hijos, haciendo el trabajo de la casa, si tenía empleada, si no tenía, pues ni modo, tenía que hacerlo todo, ¿verdad? La lavada, la planchada, prepararnos para el colegio, estar temprano, muy de mañana, levantarnos, bañarnos, y ya pues ver que no fuéramos para el colegio. Cuando estábamos pequeños, pues ella nos llevaba hasta la casa donde la profesora daba clases a los menores, hasta después de que pasé ya para el 2º grado, por ahí, que ella me fue a matricular al colegio del Beato Salomón. Y ahí pues estudié mi primaria, ¿verdad? Siempre jugando y estudiando. Y al terminar la primaria, pues pasé a estudiar ya contabilidad para recibirme prácticamente en 3 años. Antes de salir de esa parte, ahora desde la perspectiva de los 90 años, don Marín, y después de haber tenido hijos y creado una familia y nietos, cuando usted recuerda a sus papás, con la perspectiva que le ha dado la vida, ¿qué aprendió de ellos? ¿Los valores, la honestidad, el trabajo duro? ¿Qué aprendió, le quedó de eso? Bueno, mi papá pues temprano se iba a la farmacia, llegaba a almorzar a mediodía, después ya llegaba hasta en la noche, pues siempre trabajando en farmacia, pues en ese entonces trabajaban mucho en la cuestión de medicina, pues. Eso es lo que más o menos pues nos desarrollamos en esa forma. Pero ahora que
usted los ve? ¿Qué son las cosas que dice que usted le valora de sus padres? La educación que le dieron, los valores, el ejemplo de trabajar duro y honesto. ¿Cuáles fueron las cosas que le quedó? Pues mi papá, una de las cosas que tuvo todo el tiempo, que muy poco, creo que en una o dos ocasiones me castigó, pero prácticamente no lo hacía pues a través del tiempo. Era mi mamá la que se encargaba de poner pues el orden en la casa, ¿verdad? Éramos 7 hermanos y lógico, pues yo como mayor, pues siempre él que aparecía siempre adelante haciendo cualquier cosa, ¿no? Así de que mi papá, pues en ese aspecto, fue muy cariñoso con todos nosotros, ¿verdad? Y siempre tratando de mantener también a la familia, visitando a la tía, a los tíos, a mi abuelo que era médico. Como mi abuelo quedó solo, después de tener una empleada que le trabajó muchos años, pero un día de tanto pues se aburrió y se fue y lo dejó solo. Y entonces mi papá me mandó a que acompañara a mi abuelo. Y ahí vivía con él pues. Cuando no tenía empleada, pues me iba en la mañana para el colegio y ya llevaba los trastos para mediodía, pasar comprando la comida para almorzar por los dos. Y así Pero pues. tiene, ahora no recordando a su mamá y a su papá, ¿qué sentimientos le vienen? ¿Agradecimiento a su mamá y a su papá por...? Sí, mi mamá pues siempre nos enseñó a ser respetuoso con todos los mayores. Lógico, pues le expresábamos un gran cariño a ella. Era muy hacendosa, pues, muy preocupada por sus hijos, que no supo pues crear y orientar pues más o menos, siempre haciendo hincapié en lo que es ser honrado, ser disciplinado, ¿verdad? Respetar a los mayores y ante todo pues estudiar y llevar las clases pues más o menos bien. Esa fue la preocupación de mi mamá. Mi papá pues prácticamente en eso no se metía porque se iba muy de mañana y llegaba hasta en la noche, solamente a mediodía, un rato rápido, ¿verdad? Y así pues nos desarrollamos todos. Y ahora mirándolo con perspectiva, ¿piensa que tuvo una buena infancia, una infancia feliz? Sí, sí, prácticamente fue una crianza más o menos bien, felices pues por el comportamiento de ellos, el control que mantenía mi mamá para llevar las clases, estudiar las lecciones, no salir mucho a vaguear, dejarnos jugar en la noche ahí con los vecinos, ¿verdad? Y evitaba de que tuviéramos, incluso pues no le gustaba mucho que jugáramos béisbol, porque teníamos que irnos hasta un campo largo a jugar y del momento que no nos podía controlar, pues no le gustaba que saliéramos casi. ¿Qué le parece, don Marín, que usted, el ejemplo que le dieron sus padres, de la manera que lo criaron, con honestidad, trabajando duro, enfocados en que estudiaran, esa parte de su vida, la infancia, lo cambió, lo marcó en la vida? Ah, sí, lógico. Lógico. Eso nos dio, como te dijera yo, pues un estatus, respetando a las personas, teniendo buen comportamiento, ¿verdad? Y siempre tratando de que respetáramos a los mayores. Su padre y su madre fueron entonces muy buenos en encaminarlos a usted y a sus hermanos en la vida, a través de la manera que se comportaron con ejemplo, ¿verdad?
Sí. ¿Me quiere decir eso? Bueno, mi mamá pues siempre estuvo pendiente de todos nosotros en el aspecto de llevar las clases, de estudiar en las lecciones, de comportarnos bien. ¿Aplicó usted lo que aprendió de su mamá y su papá, de la manera que criaron a sus hijos? ¿Usted después en la vida lo aplicó con sus hijos? Sí, ¿Usó su papá y su mamá como referencia? toda la vida, sí. Cuénteme, dígame un poquito de eso. Bueno, con el tiempo pues me enamoré de una hija de un árabe que era muy celoso, que él andaba vendiendo chucherías, hacía frambuesas, el esto, el otro, y vendía, pues, y siempre de saco vendiendo en la calle. Entonces quería mucho a la hija y no permitía que se le acercara a nadie. Pero un día de tanto le habla a ella de que había un muchacho que la andaba molestando y pues que a ella le gustaba y que ella quería pues que le permitiera a él de que yo pudiera llegar a la casa. Se dio cuenta que era sobrino de una señora, esposa de un fuerte comerciante de León, y entonces, amparado a esa relación de familia, él aceptó pues de que yo llegara a la casa, pero condición de que llegara primero con mi mamá o con mi papá para que yo pues respetara las alencias, pues. Así de que en esa forma pues comencé a hablar con ella y poco tiempo después nos casamos. Vamos a llegar ahí al matrimonio y cuando empezó su propia familia. Pero quiero hacer un par de preguntitas más, un poquito de su infancia y su adolescencia y cómo descubrió lo que quería hacer. Cuénteme un poquito de su adolescencia, don Marín. ¿Qué se acuerda cuando tenía 12, 13, 14, 15 años? ¿Cómo era la vida en Nicaragua? ¿Cómo era crecer? Pues ahí ya empezó a tomar responsabilidades. Como te dirá, había mucho control de los padres en ese entonces para los hijos, ¿no? Nos permitían jugar, tener relaciones con cualquier persona, pero siempre bajo el control y dirección de ellos. Así de que en esa forma pues nos desarrollamos todos. ¿Qué cosas hacía, por ejemplo, de adolescente? Iba un día, descríbame un día como iba a la escuela, estudiaba, venía, hacía los deberes, Sí. Y después salían a la calle a jugar con los amigos. A jugar con los amigos. Cuénteme un poquito de un día común en su adolescencia, así, sí. En general. Bueno, en general así era, ¿verdad? Salir a jugar en la calle, con todos los amigos, vecinos, bajo el control directo de mi mamá, pues no nos permitía salir muy largo. No le gustaba que jugáramos béisbol porque decía que eso era solamente de vagos, ¿verdad? Y así pues estábamos siempre bajo el control absoluto de ella. Y se hizo amigo, porque en esa edad cuando uno empieza a afianzar las amistades, ya dejan de ser esas amistades de niño y ya empieza uno a hacerse amistades que después duran para la vida, empiezan siempre en la adolescencia. Cuénteme un poquitito de cómo empezó usted a hacerse un adulto, ¿no? En esa edad, cómo empezó a afianzar sus amistades, a llevar sus relaciones. Entre las cosas que me gustaba era ir a un taller de carpintería. El señor de ahí era salvadoreño, casado con una leonesa, hermana de José de la Cruz Mena. Hacía instrumentos musicales, todo tipo de guitarras, mandolinas, toda cuestión pues, de instrumentos musicales.
Y además de eso eran guitarristas, eran gente que cantaban y que prácticamente eran medio artistas, pues todos ellos. Me encantaba llegar ahí a la carpintería para agarrar un serrucho y comenzar a fregar, pues, y cuando ya miraba al señor que estaba haciendo algún daño, pues ya me daba un coscorrón para que no estuviera neceando, pero me permitían llegar ahí pues con frecuencia. Así de que eso pues era entre las cosas de distracción pues de chavalos, llegar ahí para ver a los viejos trabajando y jugando y fregando y jugando con los hijos de ahí pues. Cuénteme de su adolescencia. ¿Tuvo una adolescencia feliz, contenta, Pues sí. Hágame un favor, don Marín, empiece diciendo mi adolescencia o en mi adolescencia. Bueno, prácticamente era sencilla la vida en ese entonces, ¿ves? No era pues como la vida de hoy, pues que los chavalos tienen de todo, pues. Los tipos de juegos que tienen hoy la juventud no la tuvimos nosotros en ese entonces. ¿Y qué tipo de juventud tuvo que le permitió tener la base para hacer una familia y encontrarse una buena mujer y tener hijos y hacer una carrera? ¿Qué aprendió ahí en la adolescencia? Porque ahí esos son los años más formativos donde uno realmente absorbe. Bueno, era sencilla la vida en ese entonces, ¿ves? Como te digo, mi mamá no nos permitía ir muy largo. Siempre nos controlaba pues en la noche, cuando andábamos jugando ahí, pues ya a las 8 de la noche era una palmeada, y si no llegábamos, pues era cuestión de castigo, pues. Teníamos que estar a las 8 de la noche ya listos para irnos a acostar a dormir ya. ¿Cuál era el castigo si se portaba mal? Pues relativamente muy poco nos pegaba, pues no dejaba de darnos unos fajazos de vez en cuando. Mi papá en ese aspecto, pues casi no me acuerdo que mi papá me haya pegado mucho, ¿no? Muy raras veces. Y eso muy pequeño, ya más grande, pues no me tocaba del todo. ¿Y la educación? La educación, don Marín, ¿iba a la escuela y qué? Sí. Primero era una escuela de una profesora que nos daba clases en la casa de ella. Después ya fuimos al Hospicio San Juan de Dios para primaria, para tercer y cuarto grado. Pasamos a los hermanos cristianos hasta sexto grado. Ya de ahí, pues de pasar la primaria, ya me fui a estudiar contabilidad en el Colegio Académico Mercantil para estudiar contabilidad. Sí, los colegios donde fue, ¿no? Colegios obviamente católicos. ¿Qué rol tenía la religión, el catolicismo en su familia, en usted creciendo? ¿Era de ir a la iglesia todos los domingos? ¿Estudió catequesis? ¿Fue algo que...? Pues sí, mi mamá, por estar con 7 hijos, pues a veces no tenía la oportunidad de poder ir a la misa todos los domingos, pero sí nos mandaba a la misa, ¿verdad? Que fuéramos primero donde los hermanos cristianos y después que ya salimos del colegio era ir a Zaragoza, a la iglesia esa, pues, a las misas dominicales. Siempre mi mamá pues pendiente de la educación pues de nosotros en ese aspecto, ¿verdad? Ok. You hot? A little? See? La luz. Sí, las luces ya son un poquito... No, está bien. No, ese es el problema mío que tengo, Okay. pues sí, Cuidado que está aquí, ¿ok? Viene más. bueno. Y entonces, la religión católica fue parte muy importante
en su educación, en su infancia, en su adolescencia, en los años formativos, eh, el catolicismo fue importante Sí, para él. Sí, muy sí. importante, sí. Cuénteme, empiece diciéndome el catolicismo, la religión fue muy importante en mis años, y ahí cuénteme un poquitito Sí. por qué fue importante. Bueno, en el momento que estábamos en el Hospicio San Juan de Dios hasta tercer grado, ahí era cuestión de obligación de ir pues la misa pues los domingos y a veces hasta días de semana. Era todo el colegio estar en misa ahí en la iglesia de ellos hasta tercer grado. Ya después del Hospicio San Juan de Dios, que era de los mismos hermanos cristianos, ya pasamos al colegio pues que tenían en la ciudad. De ahí hasta sexto grado. La educación pues de mi mamá era la cuestión católica también. Era obligación pues ir a misa todos los domingos. Es algo que mantuvo toda la vida, abuelo. Empezó en esos años yendo a la iglesia, siguiendo las tradiciones católicas, y es algo que usted lo ha seguido toda la vida, ha sido un creyente Pues sí. toda la vida. Vieras que últimamente he dejado prácticamente de asistir casi a la iglesia, no sé por qué. Ya la edad mía más bien me controla hacia la casa, pues Pero ha sido importante ha sido importante. para usted en todo momento. Sí, definitivamente, pues, y eso lo transmití a mis hijos, los cuales también se educaron en primaria, en colegios religiosos. ¿No? Sí, lo ayudó el leer la Biblia, el Sí. confesarse, el seguir todas las tradiciones, ha sido importante para usted. Sí. Si me comenta un poquitito de eso, cómo le ha influido el catolicismo, la religión durante toda su vida. Bueno, como te digo, eso fue una costumbre pues permanente de estar yendo a la iglesia los domingos, incluso los días de semana en el Hospicio San Juan de Dios tenían misa todos los días, entonces nos asistíamos ahí a las misas. Después, cuando ya pasé donde los hermanos cristianos, pues era obligación ir todos los domingos a la iglesia, ¿verdad? Acostumbrábamos a confesarnos y a tomar pues, la hostia, pues, y eso fue la educación que nos dieron, pues. ¿En qué parte, déjeme preguntarlo, y esto no es para grabar, es para información mía, ¿en qué parte es de su adolescencia que usted conoce a su señora? ¿Después que terminó el colegio de contaduría o...? Ya trabajando en el Banco Nacional. Ok. Ya va a tener, ¿Verdad? para yo saber, va a tener un contexto donde aparece su señor. Cuénteme un poquitito esto de contaduría. ¿Por qué decide contaduría hacer? ¿Siempre le gustaban los números? ¿Era bueno con las matemáticas? ¿Cómo fue que se fue eligiendo el camino que terminó en estudiar contaduría? Bueno, la idea de estudiar contabilidad era porque al salir de primaria solo tenía que estudiar 3 años de contabilidad y ya poder comenzar a trabajar como contador. Mientras que cualquier otra profesión tenía primero que bachillerarme y después bachillerarme ir a la universidad. Y yo quería tener pues independencia económica
ya bastante pronto, ¿no? Y entonces estudiar pues para otra profesión era mucho tiempo. Y así de que después de 3 años de trabajar, estudiar donde Máximo Arriba, como mi papá era finquero también, y a veces tenía que ir al banco a pagar alguna cuota de lo que tenía que pagar. Entonces yo llegaba al banco y comencé a ver pues el trabajo del banco y me gustó la idea de trabajar en el banco y un día de tanto me di cuenta de que había oportunidades de trabajar porque iban a aumentar el personal. Así de que me fui donde el gerente con la ayuda de un trabajador de ahí, de un empleado del banco, a solicitar pues que me dieran trabajo. Inmediatamente me dijeron, sí, puedes venir mañana, vas a darnos unos 2 o 3 meses de práctica y si realmente pues te desempeñas bien, pues te damos el cargo. Pero ahí ya había terminado de estudiar, abuelo. Se había recibido de... Pues tenía ya 2 años de estudiar donde Máximo Arriba para sacar el tercer año después de recibirme. Pero ya a los 2 años yo ya pude comenzar a trabajar en el banco. Y entonces continué a terminar el segundo año, pero ya no entré a trabajar, a estudiar el tercero. Yo ya estoy trabajando en el banco. Cuando Máximo Arriba llega un día tanto al banco a solicitar un crédito, a mí me tocó que atenderlo para llenar las solicitudes. Y entonces me dijo, hombre, ¿cómo va a ser posible que no te vayas a recibir? Pues, ¿por qué no llegas a terminar tu tercer año? Entonces le dije, bueno, voy a ver, pues. Pero cuando volvió a llegar el tiempo, me dice, hombre, si vos querés, llegaste al banco, vamos a hacer un examen para que te presentes al examen y ya poderte darte el título. Pero yo dije, pues, ¿yo para qué quiero ir a título si ya estoy trabajando y no necesito pues el título que me ayude a conseguir un trabajo? Así de que no lo hice, ¿verdad? Porque ya era empleado y me desempeñaba más o menos bien. Cuénteme cuando entró a trabajar al banco. ¿Ese fue su primer trabajo? Bueno, oficial, vamos a decir. En ese entonces Nicaragua exportaba el hule. Estábamos en la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Y llegaba la cantidad de campesinos a vender hule al banco. Hule, un burrucho le decían, ¿no? Y entonces había que estar pesando y liquidando y dándole la orden de pago, pues. Así de que ese fue el primer trabajo que me dieron en el banco. Estar recibiendo el hule, pesando, liquidando y dando la orden de pago, ¿verdad? Así de que ya me fui metiendo, pues me fueron metiendo poco a poco. Y el primer trabajo que me dieron ya en forma fue entrar a caja. Ya fui cajero, primero recibiendo depósitos, después ya ser cajero, recibidor y pagador. Después ya pasé a ser el jefe de caja, ya en la cuestión de contabilidad adentro. Y de ahí pues me desempeñé bastante tiempo en el Banco Nacional. Cuando abrieron el Banco Nicaragüense, que se abrió primero en Managua, al año estaban abriendo la sucursal en León, y entonces buscaron a 4 empleados jóvenes que pudieran trabajar y ahí pues, y entre los 4 empleados que buscaron, me buscaron a mí pues, y ya pasé a trabajar con el Banco Nicaragüense. Y hizo carrera, abuelo. ¿Cuántos años terminó trabajando en el banco? Bueno, ya estando en el Banco Nicaragüense en León, a mí me dieron la responsabilidad de atender las solicitudes de préstamo y hacer inspecciones de los clientes, ¿no? Así de que un día de tanto abren la sucursal del Banco Nicaragüense en Rivas y entonces me nombran gerente
para ir arriba, pues a abrir la sucursal. Y ahí ya comienzo como gerente, primero en Rivas, después en Buaco, después de Buaco en León, después de León en Masaya tuve una temporada corta, ¿verdad? Así de que durante el Banco Nicaragüense pues trabajé bastante tiempo, hasta en la época que prácticamente viene la revolución y fregaron a los bancos, los quebraron a todos. ¿Ven? Pero en total, ¿cuántos años trabajó en el banco? En una institución bancaria. Bueno, pero en el Banco Nacional yo trabajé prácticamente ya como empleado como unos 4 o 5 años. Cuando ya trabajaron, pues abrieron el Banco Nicaragüense, pues me pasé al Banco Nicaragüense. Y ahí también estuve como unos 3 o 4 años y después pasé a ser gerente de Rivas. Y después fui gerenciando varias sucursales, pues. Pero en total la cantidad de años que trabajó en una institución bancaria, ¿cuántos años trabajó? Más de 20 años. Más de 20 años. Dígamelo, trabajé en un banco por más de 20 años o en una institución bancaria por más de 20 años. Bueno, yo trabajé con el Banco Nacional como unos 5 o 6 años más o menos. Y después con el Banco Nicaragüense más de 20 años. ¿Verdad? ¿Qué era lo que le gustaba del banco? ¿Qué le gusta del banco? ¿Le gusta el manejar dinero? ¿Le gusta hablar con la gente de cosas de banco? Bueno, lo más importante para el banco, pues, es hacer a los clientes, ayudar a los clientes a que se conviertan en buenos empresarios, saberle dar el préstamo adecuado en el momento oportuno, ¿verdad? Y guiarlos y atenderlos y apoyarlos todo el tiempo para que se desarrollen bien. ¿Le gustaba hacer eso? Sí. ¿Qué le gustaba en particular de hacer eso? ¿Hablar con la gente? Sí, era cuestión de primero ver pues sus operaciones que va teniendo con el banco, si eran pues pequeños comerciantes o pequeños industriales. Pero a medida que se iban desarrollando, pues ya era tiempo de ver cómo se les ayudaba más para desarrollarlos bien, porque a mayor desarrollo iban siendo pues clientes más importantes del banco. Así de que eso era pues lo lógico, era vigilar el comportamiento de ellos, el desarrollo que iban teniendo como clientes y ayudarle pues, darle el crédito oportuno en el momento que lo estaba necesitando. Don Marín, cuénteme el primer día de trabajo en el banco. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando hizo la aplicación para trabajar y le dijeron que sí? Pues sí, como te decía, en ese entonces se recibía la burrucha de hule. A mí el primer trabajo que me dieron fue eso, pues de estar recibiendo, pero liquidando. Cuando fue a trabajar ese día, ¿verdad? ¿Cómo se sentía? ¿Orgulloso, contento de que su primer trabajo, que era lo que quería usted? Sí. Pues comencé a trabajar cuando todavía estaba estudiando donde Máximo Arriba, contabilidad. Y dejé de estudiar porque precisamente ya comencé a trabajar, pues. Primero viendo la cuestión del hule. Después ya pasé a ser pues secretario del cajero general, que era cuestión de llevar pues el control de caja, el control del efectivo. Con el tiempo pues pasé a ser cajero, primero recibidor, después que recibiendo y pagando. Y después de eso me sacaron de ahí y ya me pasaron a contabilidad. Y ante todo para ver la cuestión de préstamo, ¿verdad? Ahí ¿Qué le vieron? ¿Qué piensa usted que el banco vio
en usted que el banco quiso que fuera ascendiendo y lo llevaron hasta gerente, le dieron la oportunidad hasta de ser gerente? ¿Cuáles son los atributos que tiene usted para poder trabajar y hacer una carrera? ¿Le gustan los números? ¿Es honesto? ¿Es bueno con la gente? ¿Tiene buen ojo para los negocios? Sí. Dígame los talentos que tienen que le permitieron. Bueno, como banquero, lo más importante que tiene que ver uno es el desarrollo económico del cliente, ¿no? Y el comportamiento como cliente del banco. ¿Y usted era bueno para eso? A medida se va desarrollando el cliente, pues haciéndole inspecciones para ver la situación económica, ver sus relaciones del cliente al banco y darle el crédito oportuno para que se desarrolle, ¿no? Al extremo de que tuvimos pues oportunidades de convertir a pequeños comerciantes en fuertes comerciantes después. Darle el crédito oportuno y a veces... Hay que tener talento para sí, saber cuándo es el momento para dar... ¿Cuál es el momento? Sí. ¿Usted siente que tiene ese talento? ¿Se lo han dicho gente de los bancos que tiene ese talento? Eso lo va viendo uno, lo va aprendiendo a medida va teniendo tiempo de estar en el banco, ¿no? Y te va dando pues la información, el sistema de control pues, del cliente, el comportamiento de él. Y a medida que vos vais viendo el desarrollo, le vas ofreciendo el crédito oportuno, ¿no? Porque pues, el negocio del banco es prestar dinero y saber prestar el dinero. ¿Ve? Así de que si vos ves al cliente que es muy bueno, que es muy responsable, que tiene mucha ambición de desarrollo, pues tenés el crédito oportuno. Y en esa forma, pues, de la noche a la mañana convertís a un pequeño comerciante o industrial en un fuerte comerciante o industrial. Cuénteme de su señora. ¿Se acuerda cuando la vio por primera vez? ¿Cómo la conoció? Cuénteme cómo la conoció. ¿Era amiguito del barrio, en la iglesia? El papá de Auxiliadora era árabe. ¿Ah? Y él hacía salchicha, hacía perfume, hacía un poco de cosas. Él era medio industrial, ¿no? Andaba siempre de saco, vendiendo, entregando, y hacía una salchicha que era muy buena. Él vivía con ella sola. Cuando salía, la dejaba enllavada, porque era muy bonita, tenía muchos pretendientes, y entonces la dejaba pues enllavada. Si ya iba a ser con ella en la calle, pues está el cuento de que una vez al pasar que va a llegar al parque, frente al Teatro González, ella va a trepar a la acera del parque y están unos estudiantes y uno de los estudiantes quiere darle la mano para que trepara. Pues eso fue suficiente para que el don José se fuera sobre el muchacho y lo agarrara y le quiere pegar. Y como enfrente estaba la policía, entonces le pide a la policía que se lo echen preso porque le había tocado a la muchacha. ¿Cuándo la vio por primera vez? ¿Dónde la vio? Y de un montón de muchachas que me imagino que habría, dijo, qué linda esa mujer, qué belleza. Sí, era muy guapa, Auxiliadora era muy guapa, tenía una cantidad grande de pretendientes, más que todos estudiantes universitarios. Resulta pues que yo comencé a perseguirla, yo estoy trabajando en el banco, ella pasaba de vez en cuando y era muy bonita, ¿no? Y entonces yo procuraba siempre andar detrás de ella, acepta ella pues la amistad, pues las pretensiones de novio,
Pero entonces ella, pues, guardando el comportamiento de su papá, le echó el cuento, pues, de que tenía un enamorado. Entonces tuvo que decirle, pues, cómo se llama, quién es su papá, quién es su mamá, dónde vive. Y cuando le dice, pues, de que soy sobrino de doña María, como es de la señora fulana de tal, que es esposa de un comerciante de León, entonces él acepta que yo pueda llegar a visitarla, pero a condición de que yo llegue la primera vez con mi mamá o con mi papá. Cuénteme esa primera vez. ¿Con ¿Verdad? quién fue? Así de que fui con mi mamá donde él, pues, a pedirle el derecho de poder llegar a saludar, pues, a visitar a la novia. Y al darse cuenta que era sobrino de la fulana de tal, pues, que él que era buena cliente de él. Así de que en esa forma, pues, comencé las relaciones con ella. Cuénteme una de las citas. ¿Qué hacían? ¿Iba a la casa y qué hacían? ¿Cocinaban? ¿Preparaban tele? ¿Qué hablaban? ¿Qué le hablaba él? ¿Quién? Ella. Usted con ella, por ejemplo, la iba a visitar a la casa, por ejemplo. Usted me dice, ¿qué hacían? Nada. ¿De qué conversaban? No, pues simplemente llegar a platicar un rato. Yo llegaba más o menos como a las 7:30, 8 de la noche a más tardar y la visita era más o menos lo máximo 1 hora, de estar ahí con ella. Y él pues siempre estando ahí presente porque él no permitía que yo estuviera con ella sola. ¿Y de qué hablaban? ¿Estaba enamorado? ¿Ya le Sí, llevaba pues, flores? de todo, sí. Cuente un poquito de esa cita. Bueno, porque para nosotros, como- para nuestra generación, es una cosa rarísima, ¿no? Que Sí. nosotros ya más liberados, ya cuando nacimos, pero cuénteme un poquito una de esas citas de Pues qué sí, hablaban. como yo ya era empleado del banco, ganaba más o menos en ese entonces, pues, regular, pues no tan bien que como fuera. Y mi pretensión de que comencé a hablar con ella era casarme, pues. Así de que no era más que buscar cómo ahorrar lo suficiente para poder casar con ella. Afortunadamente, jalando con ella, me saqué la lotería, tuve un premio de lotería, pues, y con eso me dio suficiente, pues, capacidad para poderme casar y ya, pues, formar la familia. ¿Qué hizo el día que le propuso? ¿Cómo? Un día le propuso casamiento a su señora, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo? ¿Compró un anillo? ¿Se arrodilló? Sí, lógico. Cuénteme qué hizo. Sí, lógico. Ya cuando formalizamos las alianzas, pues, le compré anillos, le regalé pulseras y, pues, tratando de quedar bien con ella, pues, siempre bajo el control estricto de don José. Pero ¿cómo cuando le propuso auxiliadora, me quiero casar con usted? ¿Cómo hizo? ¿Se arrodilló? ¿La llevó a cenar? Cuénteme. No, eso... ¿Se acuerda? Lo más que permitió don José fue de que los invitaba para que fuéramos al cine. Y conociendo toda la gente de León, lo celoso que era don José. Cuando fuimos al cine por primera vez y entramos al cine, pues a la parte de atrás, porque fue un acontecimiento, porque todo el mundo, jodido, se quedó viendo de que yo andaba con la novia y con don José a la vez. Cuénteme el casamiento, don Marín. Sí, Arregla el casamiento, ¿qué hace? ¿Compra una casa, prepara todo para el casamiento? Cuénteme un poquitito cómo se preparó para el casamiento. Me dice que sacó la lotería, tuvo suerte y puso todo Sí. para proveer
la fundación para una familia, ¿verdad? Sí, pues ya con el dinero después decidí pues casarme. Entonces aceptó don José, aceptó ella. Hicimos las invitaciones, tuvimos una recepción más o menos pues, bonita con las amistades pues, que invitamos. ¿No? Y por la primera vez me quedé viviendo en la casa con mi mamá y mi papá. Ya todos mis hermanos se habían casado, estaban viviendo afuera, y aparte. Y me quedé con ellos ahí pues una temporada. Mientras estaba de empleado en el Banco Nacional, del Banco Nicaragüense, me nombran gerente de la sucursal de Estelí. Y entonces me voy para Estelí, ya casado con ella para allá. Después de estar en Estelí me mandaron lo primero arriba y después a Estelí. ¿Qué se acuerda del casamiento? Cuénteme de ese día, don Marín. ¿Cómo fue el casamiento? ¿Se casó ahí en León, en la iglesia? Sí, me casé en León, sí, en catedral, ¿verdad? En catedral, pues hicimos una invitación regular, no dejó de llegar algo de gente. Y familiares también, pues. Podríamos haber habido unas 50, 60 personas más o menos en la recepción. La casa donde vivíamos era bastante grande, ¿verdad? Cómoda. Pues tuvimos una recepción bonita pues cuando nos casamos. Y empieza la vida de familia. Un día se levanta y está usted ya independiente, con trabajo y con señora ahora. Sí. Cuénteme cómo empezó el matrimonio. ¿Qué hacían cuando estaban jóvenes todavía? Pues sí. Que lo más que podíamos hacer era ir al cine pues, con mucha frecuencia. De vez en cuando ir al comercio a comprar algo, pues, que ella tal vez no estaba con ganas de comprar alguna ropa, alguna cuestión, pues íbamos al comercio a comprar. Pero eran días felices. Pues sí. Cocinaban. Cuénteme un poco más. Auxiliadora era muy hacendosa, pues. Le gustaba a ella prácticamente dirigir en la cocina, estar trabajando, pues hacer algo en la cocina, pues estar trabajando ahí, dirigiendo a las empleadas si había, o si no había empleada era la que cocinaba con mi mamá. Así que en esa forma. Pero era feliz, don Marín. Se levantaba contento de tener la mujer de su vida. Cuénteme un poquito cómo se sentía. Pues bien, vivimos de la universidad, a ver, dos cuadras y media abajo, a media cuadra, ¿verdad? Una casa grande, hermosa. Yo vengo del cine, que ando solo, paso por la Casa del Obrero, donde está Tacho Somoza bailando con poco de gente, pues está el presidente que está ahí pues lleno de gente. Yo paso ahí viendo un rato, a ver si veo a Somoza bailando y pregunto, y el general está aquí, pues el presidente no está allá en el fondo sentado. Pero en lo que yo estoy sentado, parado viendo, a ver si lo lograba ver, pues, que voy todavía con el periódico para mi casa. Cuando uno de los policías, de los guardias del hombre que anda afuera, que anda con la ametralladora, el rifle colgado, al darse vuelta me pasa rozando con la calibre del rifle el lomo. Hijo de puta, dije yo, mejor me voy. Ya me fui para la casa. Vivo de ahí cuadra y media para abajo. Llego a mi casa,
me estoy quitando la ropa para ponerme la pijama cuando se oyen unos balazos. Después de los balazos, al ratito, se oye el tropel enorme de gente que viene corriendo. Nos salimos a la puerta a ver qué es lo que pasaba. Y la gente le preguntando, pero nadie contestaba nada. Todo el mundo iba en carrera, ¿verdad? Cuando viene la policía o los guardias corriendo a pararse en la esquina, a detener que la gente no siguiera corriendo, pues huyendo, para regresarlos presos a la... Bueno, no sabemos nada qué es lo que pasa, porque la gente no nos contesta. La guardia dice, cierren todas las puertas, estos hijueputas, si no quieren que los matemos, ¿verdad? Entonces va pues cerrarse hasta en la mañana, que llega la empleada, nos damos cuenta que es cuando hieren a Tacho Somoza en la Casa del Obrero. Así es que así nos damos cuenta hasta en la mañana por las empleadas. Por las empleadas. ¿Estaba contento en esos años con su señora? ¿Estaba feliz? Cuénteme un poquito cómo se sentía. Esos primeros tiempos con su señora, recién casado. Pues bien, sí. ¿Felices? ¿Años felices? Felices estos años, sí. Sí. Y afortunadamente, poco tiempo después de casado, salió embarazada y de ahí pues nace Raúl, que es el artista, el pintor. Ese fue el primer hijo que tuvimos nosotros. ¿Cómo se sintió cuando supo que iba a ser padre por primera vez, cuando le dieron la noticia? Sí, pues, ¿cómo se puede imaginar? Yo ya tenía hijos por fuera, no tenía uno. Raúl no fue primero. Sí. El primero fue la auxiliadora. Tengo un hijo fuera de matrimonio antes de casarme, que vive en Managua, y pues bien portado, tiene buena familia, ha logrado hacer algo. Y después tuvimos 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres. Don Marín, deme su impresión después de haber criado todos los hijos. ¿Se siente que hizo un buen trabajo con sus hijos? ¿Se siente que dio todo lo que podía dar como padre? Pues sí. En cuanto a los hijos varones, pues se han comportado más o menos bien. Cada uno se ha especializado en sus cuestiones. Oscar, ¿cómo es Raúl en su pintura? Marco Antonio en su negocio. Le gusta pues producir cuestiones, le gusta tener una venta, hace sus donas y cuestiones. Y el otro pues ya, a ver, Uriel ya murió parece que fue de un derrame cerebral, ¿verdad? Murió aquí en los Estados Unidos. Después las mujeres, pues, más o menos bien. Silvia se ha comportado bien, se ha desarrollado, se ha desenvuelto bien como madre y como profesional y como comerciante, pues, como empresaria. Johanna, pues, como su marido es aviador, siempre ha andado detrás de él en la época que pueden fumigar, porque es aviador fumigador. Y en cuanto a auxiliadora, esta vive en Richmond, Michigan, y se ha desempeñado muy bien. Se ha vuelto una gran empresaria, tiene un gran negocio, ha logrado hacer mucho dinero. Y Silvia pues se ha desempeñado bien. Uriel, que murió pues de un derrame cerebral. Marco Antonio con su negocio de donas y su venta que tiene. Oscar Danilo,
como empleado aquí trabajando con taxi. Y se mantiene más o menos bien, pues. Ahora los ve y se siente satisfecho. ¿Cómo se siente? Sí, sí me siento satisfecho, sí. Oscar se ha desenvuelto muy bien, pues. Ha logrado, pues, formar bien a su familia también. Económicamente, pues, él se ha desarrollado bien, pues. Espera llegar a la jubilación, pues, con una capacidad económica que le permita vivir más o menos bien en Nicaragua. Marco Antonio, su negocio en Ocotal, no en Estelí, perdón. Así de que en eso estamos. Cuénteme sus nietos, don Marín. Ya habrá perdido la cuenta cuántos nietos lleva. Sí. ¿Cuántos nietos tiene? Por Silvia son 4, Johanna son 2, son 6, Auxiliadora 3 son 9, Raúl son 3, son 11, 12. Marco Antonio no se sabe cuánto sabe porque se ha casado varias veces, ¿verdad? De Uriel que murió tengo un hijo, tengo un nieto, quiero decir. De Oscar son 2 nietos. Un montón. Son un montón, sí. Un montón, Sí, un porque montón. de Silvia son más que 4. Sí. Mario tiene 2. René tiene 2. Amanda tiene 2. Y Dani va a tener 4. Sí. De 8 son. 8. De 8 de Silvia nomás. Son un montón de nietos. ¿Qué les desea a sus nietos? ¿Qué aspiraciones, qué sueños tiene para sus nietos? ¿Cómo le gustaría que fueran sus nietos? Bueno, yo creo de que los padres van a seguir más o menos pues, el mismo ejemplo que les dio a ellos, ¿no? Tratar de educarlos bien, de llevarlos a una edad madura, bien preparados intelectual y moralmente, que es lo más importante, que puedan crear y hacer una buena familia. Para tener una buena descendencia, pues. Pero, ¿qué tipo de valores quiere que tengan sus nietos? ¿Qué tipo de persona quiere que sean? Si pudiera volver en 50 años más adelante, ¿qué le gustaría ver? ¿Cómo ver a sus nietos desarrollados? Bueno, yo creo que lo que ellos deben de hacer, que deben de tener una buena profesión, ¿verdad? Es una buena educación. Esa es la base pues, fundamental para crear una buena familia, para poder dar una buena herencia. Así de que yo espero que todos mis nietos tengan esa oportunidad pues, de educarse muy bien y de crear una buena familia. Cuando crezcan y lleven el apellido Marín en su nombre, ¿qué quiere que la gente, cuando sientan que son Marín, qué tipo de sentimiento quiere despertar en la gente? Que sean respetados, que sean admirados, que sean... Yo espero que ellos sigan el ejemplo, ¿no? Por la familia Marín tengo una descendencia muy buena. Mi abuelo era médico, tuvo 3 hijos de matrimonio, 2 fuera de matrimonio. Y fue hombre pues que fue muy respetado porque fue uno de los mejores médicos de León. Es del médico que vio a Rubén Darío en su enfermedad. Cuando Rubén Darío regresó a León
ya prácticamente a morir. Espero que todos mis hijos más o menos, todos los nietos se eduquen muy bien y que puedan pues poner en alto el apellido de la familia, que puedan tener buena familia, buenos hijos y que puedan ser ejemplos no solamente de los hijos, sino que de la sociedad en general, pues que lo respeten. Sí, ¿no? Si les tuviera que dar un consejo de antemano ahora a ellos, si pudiera aconsejarlos a sus nietos cómo vivir la vida, cuál es la mejor manera de vivir la vida. Y entiendo que educación y tener una profesión es importante, pero hay más cosas en la vida que tener una profesión y una buena educación. Ser un buen padre, buen amigo. Sí. ¿Qué consejo le daría a sus nietos? ¿Cómo llevar la vida para cuando uno llega a la edad que tiene usted, don Marín, de 90 años, sentirse satisfecho que pasó por esta vida y no... Bueno, yo supongo y yo creo pues que a lo menos estamos dándole una buena herencia a los hijos y a los nietos también. Así de que los nietos tienen que ver esa educación que nosotros les dejamos, que sirva de ejemplo para que ellos también puedan hacer lo mismo, que puedan ser pues creadores y educadores de una buena familia. Eso es lo que más o menos creemos que es lo correcto, ¿no? En perspectiva, don Marín, desde la posición de sus 90 años, ¿cómo se siente con su vida? ¿Se siente satisfecho? ¿Le sacó el jugo a cada minuto que... Pues sí, me siento satisfecho porque logré a través de los años pues de crear una, como te dijera yo, que la gente me considere y que tanto como yo los respeto a todos, que también me respeten a mí y a mi descendencia, ¿no? He procurado llevar una vida ordenada, no tan, como te diría yo, tan estrambótica, no demasiado grande, no, sino que bien controlado, más o menos en una forma que nos sirva de poder educar y darle ejemplo a los hijos y a los nietos. Para mí es lo más importante de eso, ¿no? Que estos nietos puedan seguir el ejemplo no solamente del abuelo, sino que de sus padres y que ellos a la vez sirvan de ejemplo para su descendencia. ¿Y se siente satisfecho con el trabajo que ha hecho en su vida? ¿Piensa que ha logrado Sí. proveerle a sus hijos con ese respeto una vida que demanda respeto de los demás? Sí. Pues sí. He logrado, como te dijera yo, desarrollarme en una forma que me permita orientar y enseñarle a los hijos pues la forma en que ellos tienen que educar y tratar de dar una buena a su buena descendencia, ¿no? Don Marín, ¿alguna vez le ha hablado a la cámara? ¿Sí ha hablado directamente a la cámara?
en vez de mirarme a mí, no, nunca lo ha hecho, No. ¿se anima, no? ¿Se anima a dejar hacerle un mensaje para su nieto mirando la cámara? Pues sí. Un mensajito, yo me voy a correr de la cámara para que... Pero lo mismo le pedí a Chela, para terminar el video, me gustaría hacer un mensajito, un mensaje, que para dejarle a sus nietos. Pero usted mire a la cámara y dígale lo que sienta, un consejo. A mis nietos, que espero que sean pues bastantes, ¿no? Yo les pido de que sigan el ejemplo de sus padres, que espero que hayan tenido muy buena formación para criar a sus hijos y que les permita a la vez poder ser ejemplo para la descendencia de ellos, ¿no? Eso sería para mí lo más importante. Pero dígaselo a la cámara, porque ahí lo está mirando ellos directamente, Sí. a ellos a los ojos, mirando a la cámara. Dígaselo a la cámara, olvídese que Bueno. yo estoy acá. Mándele Sí. un mensaje con sus mejores deseos. Bueno, un mensaje a mis nietos es de que sigan el ejemplo de sus padres, ya que a la fecha considero que han tenido muy buena educación y que ellos a la vez tengan que seguir el ejemplo de sus padres. Eso sería. No sé qué más le podría decir. Les desea que sean felices, que disfruten de la vida, que sean honestos, que trabajen duro. Bueno, ¿qué pudiera decirle a mis nietos? Yo espero que además de un buen comportamiento, además de llevar una vida tranquila, honesta, sirvan de ejemplo para sus hijos, que es el mejor regalo que les puede dar. Para mí, a los nietos, que espero que sean muchos, que me den pues la satisfacción de saber de que se han portado muy bien y que sean pues buenos padres, buenos ciudadanos y buen ejemplo para toda la familia.